Bien, vamos a ver. Ahora les voy a hablar de una entrevista que hace el señor Núñez Feijóo en La Voz de Galicia, ¿vale? Está en internet. Ahora la subiré para que la puedan ver, ¿vale? Para que sepan de dónde se acaba la información. Y bueno, y les voy a explicar lo que me ha contado, ¿vale? Mentalmente, como siempre, e inconscientemente, porque todo esto se hace, es decir, la información que yo recojo es de la persona a nivel inconsciente. Bien, seguimos. Le pregunto, ¿no?, sobre las comisiones parlamentarias, y me dice, y sobre todo lo que más me interesa saber es bueno, pues su nivel de conocimiento, porque claro, durante esta entrevista él lo único que hace es criticar al señor Pedro Sánchez, ¿no? Y decir que Pedro Sánchez, pues que tenemos un gobierno de corrupción, que todo esto está desde que el señor Pedro Sánchez está en el poder, en fin, todo este tipo de cosas. Pero claro, yo le pregunto a él para que él me explique realmente, bueno, pues si es cierto o no, ¿no? Y hasta qué nivel el PP participa. Bien, porque lo que es cierto es que si ustedes observan, llevamos muchos años en los que existe, o sea, gana un partido y pierde otro, ¿no? Es decir, es como que se está repartiendo todo el tiempo entre el PSOE y el PP el posicionamiento, ¿vale? Derecha e izquierda, pero no hay coaliciones, no hay partidos que equilibren las decisiones, ¿vale? Y si se equilibran entre ellos, siempre gobiernos de derechas y gobiernos de izquierdas, con lo cual realmente no tenemos una política, como digo, no hay una política equilibrada en las decisiones. ¿Comprenden lo que les quiero decir? El PSOE no practica realmente políticas de socialista, y el PP tampoco practica realmente política de derecha. Está todo, bueno, pues muy mezclado. ¿Por qué? Pues porque no se siguen realmente los intereses del pueblo, ni se siguen realmente unas tendencias políticas por el bien del pueblo, sino, o de España en este caso, sino se llevan a cabo desde unas estrategias, podríamos decir, mundiales o macroeconómicas, ¿no? Cuando digo macroeconómicas me refiero a intereses de todas las fortunas o todo el dinero que se mueve a nivel mundial, ¿vale? No desde el punto de vista de defender a España, ¿vale? Bien, y ahora, bueno, y está clarísimo con lo que les voy a explicar, ¿vale? Pero esa es la introducción de lo que les voy a explicar. Bien. Yo le pregunto a este señor, como siempre, mentalmente, inconscientemente y presuntamente, y me dice que no, y le pregunto si realmente ellos, si él recibe comisiones, etcétera, y si sabe todo esto, si él participa. Bueno, me dice que efectivamente ellos realizan reuniones, ¿sí?, en las comisiones parlamentarias, y que en esas comisiones parlamentarias acuerdan las votaciones, determinadas decisiones, por ejemplo la ley de amnistía, antes de votarla en las Cortes o en el Parlamento como tal, subirse al hemiciclo, pues lo hicieron en comisiones parlamentarias anteriores, ¿vale?, en las que se reunieron y lo trataron. Bien. Me dice que es cierto que que él también ha usado dinero B, que en su partido se ha usado dinero B, que él lo ha usado, ¿vale? Y que reconoce, bueno, pues que ha sido un gran error, ¿vale? Bueno, reconoce que ha sido un gran error a colación de todo lo que está sucediendo y de todo lo que está saliendo ahora mismo a flote, ¿vale? Porque me dice incluso que no sabe el futuro que va a ser de la política en este país, ni tan siquiera me dice, fíjense lo que me dice, si a muchos políticos ahora les va a interesar la política. Entonces, bueno, pues a muchos políticos ahora mismo no les interesa la política, pues es que quiere decir que ellos no están ahí por ser políticos. No sé si me estoy explicando. Es decir, que son políticos o escogen esos puestos de trabajo, pues en realidad porque van a lucrarse con intenciones ya malévolas antes de empezar. ¿Me explico? Es decir, que no hacen las cosas por unos principios de honradez, ¿sí?, y de unos valores
pues por hacer las cosas correctas. Vamos, que cuando ellos allí delante del rey Felipe ponen la mano en la Biblia y ¿cómo se dice esto? Y dicen que van a honrar a la Constitución de España, pues perdón ustedes, pero cuando vea lo que yo le voy a leer, aquí de honrar la Constitución de España, vamos, hace años que no se honra la Constitución de España, vamos, que la Constitución de España es un canto, vamos, ni al sol, porque Franco todavía era más leal que todo lo que todos estos, ¿vale? Bien. Incluido el rey Felipe VI, por supuesto, que está metido en el salado, pero vamos, hasta aquí arriba, vamos. Faltaría más. Ustedes tengan en cuenta que él es el jefe del Estado. Entonces, bueno, pues él lo permite todo porque él es el principal interesado y ahora verán por qué. Bien. Me dice Núñez Feijóo que se han destrozado presas, ¿vale? Porque yo le pregunto el tema del agua, el tema de las presas, pues todo esto me lo cuenta a mí Santiago Abascal. Cuando tuvo la entrevista con Ana Rosa, yo le pregunté sobre el tema del agua y demás, qué está sucediendo con la escasez de agua en España, y me dice que sí, que es verdad que hay reales decretos que se han publicado y que se están rompiendo presas a propósito, ¿vale? Bien, me dice que efectivamente, el Núñez Feijóo me dice que es verdad que se han destrozado presas siguiendo las directivas de la Unión Europea con la única intención de que el agua se desviara, ¿vale? De que el agua se desviara, hubiera inundaciones, se centrara o se focalizara en determinados ríos específicos, ¿vale? Con la intención de que, bueno, pues que se produjeran inundaciones, sequías, ¿no? Entonces yo le digo que, bueno, que esto por qué se hace. Entonces me dice que estas son intenciones de la Unión Europea, pues para después justificar inversiones de otros países aquí, ¿vale? E incluso la venta. Por ejemplo, lo que está sucediendo con la OPA del Josep Puliu, pues es un ejemplo, ¿no? Porque es un ejemplo de ventas y de inversiones que hacen aquí otras compañías y otras empresas, o fusiones que se hacen, y se hacen pues gracias a todo este tipo de cosas, claro. Si la gente no tiene agua, o hay empresas, pues como yo les he explicado, empresas hortofrutícolas aquí en esta tierra, en Almería, o incluso empresas del sector auxiliar que no pueden traer los portes porque, bueno, pues empiezan a ahogarse y empiezan a aparecer por ahí inversores de otros países, de otros lugares, que traen dinero, que no sé qué, y entonces, bueno, pues claro, las empresas se ven abogadas a tener que vender, porque si no, ¿cómo sobreviven? O a vender o a permitir inversiones de otros países que a lo mejor no lo harían si no, bueno, pues si no tuvieran esa situación, ¿vale? Bien, le pregunto sobre el apagón y me dice que de momento ya no va a haber más apagones, ¿vale? Por todo lo que se está vertiendo en los medios de comunicación. Me dice que el ataque que lo que ocurrió en la Dana efectivamente fue una cantidad de agua descontrolada y que realmente, bueno, pues hubo intencionalidad, ¿vale? Que todo eso se hizo pues porque ahí ya se estaba pactando, Pedro Sánchez estaba pactando con Mohamed VI que el gas nos lo iba a dar Marruecos, no nos lo iba a dar como hasta ahora el mismo proveedor. Entonces, como los árabes están por ahí pululando, pues por eso hubo ese ataque, ¿vale? A ese territorio. Además, miren, claro, Pedro Sánchez le tenía que pactar con Mohamed VI el tema del gas, no le quedaba otro remedio por acuerdos que había hecho con él y por chantajes y por historias, ¿vale? Pero hasta ahora no se lo daba Mohamed VI, se lo estaban dando los árabes, ¿vale? Entonces por eso hubo ese ataque. Bien, y pues se produjo muchísimo antes de que se produjera el cambio, ¿vale? Bien, luego además eso beneficia, tengan ustedes en cuenta que después pues viene el fondo Next Generation, viene dinero, o sea, hay muchas intenciones. Yo ya sé que todo esto parece un cuento de, como le digo, parece tan malévolo que es imposible creérselo, pero créanselo porque es así, ¿vale? Presuntamente, inconscientemente y mentalmente, ¿vale? Se lo digo así porque yo también jurídicamente me tengo que proteger de lo que estoy contando, pero es la verdad, ¿vale? Bien. ¿Qué más? Además me reconoce que se modifican las urnas. Hace mucho tiempo que en España no tenemos unas elecciones justas y que se siga el Estado de Derecho, ¿vale? Me lo reconoce el señor Mariano Rajoy, digo, en Núñez Feijóo. He dicho Mariano Rajoy, perdón, pero no, esto es una entrevista de Núñez Feijóo. Me he equivocado, Núñez Feijóo, perdón. Hablo de Núñez Feijóo,
¿vale? El líder actual del PP. Me reconoce que no hay, hace tiempo que no hay unas elecciones justas, ¿vale? Que hace tiempo que se modifican. Me dice que todo esto se hace bueno, pues en unión, ¿vale? Vamos, que se sigue el modelo, ¿no?, de Estados Unidos. Desde la pandemia aquí se sigue el modelo de los Estados Unidos con respecto al tema de las elecciones, ¿vale? Y que se tergiversan los votos en las urnas, ¿vale? Bien, ¿qué más? Claro, cuando me dice lo de Marruecos, que nosotros lo de la Dana lo hemos sufrido bueno, pues porque realmente se ha dejado de consumir el gas a Qatar y lo vamos a consumir, o a los árabes, y lo vamos a consumir ahora con Marruecos, y yo le digo que cómo es posible, cuando a mí ayer Mohamed VI me dice pues que él está también asociado con el emir de Qatar. Y entonces me dice que sí, que es verdad eso. Me dice, pero no se imagina, no se imagina, ¿no? Dice, entre ellos se apoyan, pero cuando ellos están con nosotros, lo que dicen unos de los otros. Vamos, que entre ellos se pueden apañar, en una palabra, ¿vale? Bien, ¿qué más? Respecto a la sanidad, efectivamente me reconoce que hay un recorte muy grande, pero no es que haya un recorte de presupuesto, es que se sigue dando el mismo presupuesto, ¿vale?, teniendo muchísima más población, ¿vale?, que hace años. Una cosa es lo que dicen los medios de comunicación y lo que colocan en internet, otra cosa completamente distinta, ¿vale?, es lo que en realidad ellos dan. Y me dice que para que esto se regule, pues hay que cortar las políticas de migración, y eso no se hace pues porque hay unos intereses detrás, ¿vale? Bien. Cuando me habla él en la entrevista, que yo les voy a subir ahora, que le hace a Núñez Feijóo en La Voz de Galicia, habla sobre la ley de amnistía y dice que Pedro se vende, no sé. Entonces yo le digo que él también la apoyó, la ley de amnistía, para que pudiera producirse la investidura, y me dice que sí, que efectivamente él la critica, pero él también la aprobó, pues porque había intereses para el PP, ¿no? ¿Y qué le dieron? Y me dice que lo que se pactó en esa, o sea, él apoyó, agárrense, él apoyó la ley de investidura, ¿vale?, porque a cambio él después, cuando perdiera el PSOE, entraría el PP, ¿vale? Así es como lo hacen, entran uno y salen otros, y está pactado, ¿vale? ¿Se manipulan los votos? Sí, se manipulan los votos, ¿sí? Que yo le digo, entonces no existe Estado de Derecho, no se aplica la monarquía, no se aplica la Constitución. Me dice que no. Es más, me dice que todo esto, el jefe del Estado, en este caso el Felipe VI, está de acuerdo, ¿vale?, en que no se haga. De hecho, me dice que existe una estrategia por parte incluso del jefe del Estado, que es llevarnos hacia un país que esté regulado como el Reino Unido. ¿Qué quiere decir? Pues que el Reino Unido tiene un sistema donde manda el jefe del Estado, manda con el gobierno y con la Iglesia, ¿sí? Es decir, que el pueblo no pinta absolutamente nada, ¿vale? Entonces, que esto es la intención que tiene Felipe VI, ¿sí? La monarquía de España, o sea, lo que quieren deshacer de España es la monarquía parlamentaria, y que la Constitución deje de existir, ¿vale? ¿Por qué lo quieren hacer como el Reino Unido? Porque carece de sentido, ¿no? Yo pregunto, ¿por qué quieren hacer un país como el Reino Unido aquí? Pues porque por poder y dinero, no hay más. Entonces, por eso tenemos las políticas sanitarias que tenemos, por eso tenemos la cantidad de migrantes que tenemos, y por eso ellos tienen unas relaciones tan estrechas entre la Casa Real británica y nuestra, vamos, y la Casa Real española, ¿vale? Así que esto es todo. Por supuesto que la pandemia la trajeron a España, Estados Unidos, me dice que la trajeron Barack Obama, bueno, me habla de muchos políticos, ¿no?, pero sobre todo fue una estrategia de los Estados Unidos, ¿vale? Y aquí, bueno, pues nosotros la aceptamos, ¿no? También Felipe VI participó, y que se hizo muchísimo tiempo antes todo eso se forjó antes de cuando sucedió, ¿vale? Y ahora, bueno, pues la estrategia que tenemos es la que he dicho. Que nosotros seamos una monarquía, o sea, que exista el jefe del Estado, pero no como una monarquía parlamentaria, pues quitando la Constitución, ¿comprenden? Así que imagínense la gravedad.